Love is love. Love is love. Adios. Estamos listos para viajar en San Petersburgo. ¡Vamos! Nos levantamos muy temprano, tomamos un tren rápido de alta velocidad que hace como 3 horas más o menos, ¿no? Creo que sí, creo que podemos usar eso. Número Segundo. 3. No, it's 9. Okay. Estamos en San Petersburgo. Adelante, por favor. Llegamos en un hotel que se llama Gamma. Estuvimos aquí hace 2 años. Me gusta mucho, es un buen hotel. Me gusta el diseño de habitación. ¿Sí? Vamos a mostrar. Me gusta mucho esta parte. Las texturas, juegan mucho con Sí, texturas. sí. Y los favoritos, el baño, ¿no? Sí. Marble. Sí. Y también like gold part. Muy grande ducha. También tenemos las fenestras en interno parte de hotel, ¿sí? Y ahora vamos a ir en tour en Museo Hermitage. Y después, durante la noche, vamos a visitar un teatro que se llama Alexandrinsky. ¿Sí? Es una sorpresa lo que vamos a ver ahí, pero les vamos a ir contando. Vamos. Estamos cerca del Museo Hermitage. Estamos esperando a nuestra guía. Nos dijeron que aquí en la columna Pedro, de Peter, todavía es muy alta, entonces estamos esperando para entrar a ver las colecciones. ¿Estás emocionado? Muy emocionado, me gusta mucho esta foto. Hermitage es uno de los museos de arte más grandes del mundo, con más de 3 millones de piezas. El palacio está decorado con abundante oro al estilo del barroco ruso e es reconocible fácilmente por sus colores verde, blanco y dorado. Fue diseñado por Bartolomeo Rastrelli en 1754 y luego remodelado en el estilo clásico por Catarina la Grande y sus sucesores. Reservamos un tour desde la aplicación Get Your Guide y quedamos absolutamente encantados. Por supuesto, el palacio se puede visitar sin un guía, pero no hay punto de comparación cuando un experto te cuenta la historia del palacio y te ayuda a apreciar mejor las obras de arte. Vamos a visitar la primera parte del museo que se llama Palacio Palacio de Invierno. en sí. Y después Hermitage y Nuevo Hermitage. Este es el comedor blanco de Nicolás II y Alexandra. Cuando abdicó, el Palacio de Invierno se convirtió en residencia del gobierno provisional. En la noche de la Revolución, los miembros del gobierno estaban en esta sala
Y aquí fueron detenidos porque el poder llegó a los trabajadores y soldados y el imperio ruso se derrumbó. Estamos en una sala que se llama Malakita. Aquí estuvo Comedor. de la esposa de Nicolás I. Hay muchos objetos de Malakita que son muy hermosos. Y también Nicolás I regaló una Malakita. Una puerta de Malakita. Una puerta Malakita a México que ahora es en Chapultepec. Se lo regaló, creo yo, si no es que no nos falla la memoria, a Maximiliano de Habsburgo, cuando él estaba viviendo junto con su esposa en el castillo de Chapultepec, y hacen este regalo. La Malakita es muy parecida a la jade, pero esta Malakita viene de los Montes Urales, por eso es que su tonalidad es distinta a la que pudiéramos encontrar en las piezas de los mayas. Entonces está muy interesante porque también está ligada en cierto modo. Sí. Este palacio con uno de los regalos que hizo el hijo de Nicolás I a Maximiliano. Sí, también es interesante cómo hacen eso. Esa puerta tiene malajita solamente Recubierta, porque como tal es muy difícil de manejar porque viene solamente en piedras. Entonces esto se hacen como el oro laminado, que hay como unas láminas de malajita, y de esa manera se van recubriendo las columnas alrededor. Este es la sala del trono. Aquí también está la sala de las logias de Rafael, comisionada por Caterina la Grande, que es una copia exacta de los cuartos de Rafael en la Ciudad del Vaticano. Todas las pinturas siguen las borradores de Rafael y representan escenas de la Biblia, tal y como las originales. La principal diferencia es que las logias de Rafael en el Vaticano fueron pintadas usando la técnica del fresco. Esta reproducción fue pintada en lienzo y luego montada en las paredes y el techo, con el consentimiento del Papa. Dentro de la colección del museo podemos también encontrar las pinturas de Rubens. La sala de los mariscales de campo fue concebida por el emperador Alejandro I. El prototipo de la galería fue uno de los salones del Palacio de Windsor. Está dedicada a la memoria de la batalla de Waterloo. Consta de 332 retratos de generales rusos que participaron en la Guerra Patriótica de 1812. Fueron pintados por George Doe y sus asistentes Polakov y Golicke. Estuvimos en el Hermitage Museo. Tenemos un hermosísimo tour con nuestra, ¿cómo se llama? Guía. Con nuestra guía. Me gustó muchísimo el tour. También, ¿Sí? Muy bueno. Podemos recomendar. Y ahora tenemos muchísimo hambre. Vamos a visitar uno de los restaurantes más buenos en San Petersburgo, que se llama Duo. Vamos a ver qué tal. Estamos en el restaurante que se llama Duo. Es un gastropub. Vamos a probar algunos platos. Ceviche de tuno, atún. Es hummus. Se nos olvidó tomar video de los platos fuertes, pero les vamos a dejar unas fotos que tomamos para sugerirles que deben de comer si vienen a este restaurante. Y ahora estamos con los postres. Yo pedí un ganache de chocolate con grosellas. Vamos a ver qué tal están. ¿Qué pediste, amorcito? Bueno. Sí. Bien, rico. ¿Quieres probar mi desierto? Normal, ¿no? Yo tengo pineapple. Es piña Sí. con nieve de coco, ¿cierto? Sí, pero también que estuvo en baked.
Está rico, es como una piña colada, pero no líquida, sino... Ok, Está rico. voy a probar. Me recordó las playas mexicanas. Riquísimo, sí. Es como piña colada. Ahora decidimos tomar un paseo en carretera, En un carruaje con caballo. es convertible, entonces aquí estamos viendo. Ahí está atrás el Hermitage. ¿Te gusta como no en coche, pero en Carruaje. sí? Siento muy real. Y es convertible. Sí, a veces podemos usar eso. Tenemos un día increíble hoy. ¿Te gustó? Más Sí, o menos. no, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo visitar Hermitage Museo. Creo que es mejor de Versailles. ¿De Versalles? Sí. ¿Qué van a decir nuestros amigos les français? Perdón. No, sí, también hay muchas cosas de arte que pueden ver. También me gusta mucho la temperatura hoy porque también hay sol, no mucho frío, no hay lluvia. Es muy bueno en San Petersburgo. Mañana vamos en Palacio de Ekaterina. Caterina. Hoy vamos a visitar uno más lugar, que es un bar mexicano. Vamos a ver Se llama El Copitas. qué significa. El Copitas. No sé, está amigo, copa. Es Ok, copa, como copita. beber. ¿Sí? Entonces el Copitas a lo mejor no entiendo como el shotcito. Ok. No sé, o el amigo Copitas. Ok. Vamos a ver por qué se llama así. Buenos días, estamos cerca de Hermitage. Hoy vamos a ir a visitar el Palacio de Ekaterina. Ahora vamos a nuestro tour, pero no hay. Espero que No ha llegado. va a llegar Estamos preocupados. un poquito. Pero ahora la temperatura es un poco más baja. Sí, como ¿Que ayer? 16. a lo mejor. Lluvia. Está lloviendo. Sí, como San Petersburgo. Espero que va a ser soliendo. Pero les vamos a dejar una postal de lo que estamos viendo aquí. A pesar del clima, vamos a enseñarles el arco. Estamos cerca del palacio. Finalmente llegamos aquí, pero no tenemos el tour ahora porque este tour no llegó. Nos dejaron plantados, vestidos y alborotados. Pero es mejor ahora porque usamos auto y estuvo muy hermoso paisaje durante todo el paseo. Me gustó mucho y ahora vamos a disfrutar el palacio y espero que también encontramos el tour en inglés aquí. ¿Sí? Sí. Vamos a mostrar a ustedes.
¿Cómo está tu primer impresión? Me gustan mucho los colores, este azul claro que tiene. La cámara de ámbar, como su nombre lo indica, está decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos. Fue construida en el siglo VIII y se dispuso en el palacio de la ciudad de Berlín, hasta que más tarde el rey Federico Guillermo I se la entregó a su entonces aliado, el zar de Rusia, Pedro el Grande. Este decidió instalarla en el palacio de Catalina y después de una expansión y varias renovaciones, cubría más de 55 metros cuadrados y tenía más de 6 toneladas de ámbar. Fue considerada una octava maravilla del mundo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial fue saqueada por el ejército nazi. Su paradero actual sigue siendo un misterio, y fue hasta 2003, cuando después de décadas de trabajos de artesanos rusos y donaciones, finalmente se inauguró de nuevo una cámara reconstruida en el Palacio de Catalina. Visitamos el palacio. ¿Cómo tu impresión? ¿Cómo está? Bien, están restaurando todavía algunas de las salas, pero me pareció algo que nunca había visto, es esta sala que está cubierta completamente con ámbar de los Urales. Sí, es como maravilla. Sí. Entonces es todo cubierto de ámbar y tiene otras decoraciones en oro. Esto me pareció muy interesante y nunca lo había visto en ningún otro palacio. Es hermosa, sí. Creo que hay también algunos palacios que podemos visitar, pero vamos a ver el parque. Vamos al parque. Estamos cerca de Pabellón Hermitage, que es un parte de todo complejo de Palacio Yekaterinski en un parque. Es muy interesante edificio porque aquí se celebraban banquetes fuera del palacio, tiene unas mesas muy grandes y tiene también un sistema interesante que nos hubiera gustado podido conocer, pero desafortunadamente nos tenemos que ir pronto porque tenemos que regresar a San Petersburgo. Pero es un sistema de mesas que se montan y se desmontan y que tenían un orificio entre los pisos, entonces podía subir desde la cocina ya completamente arreglado hacia la mesa, convertirse en la mesa del banquete, y una vez que terminaban de comer se podía bajar de nuevo para que la gente que les ayudaba con la limpieza y esto pudiera tomar los objetos. Es un mecanismo de esos tiempos. Sí. Es muy muy interesante. Por eso creo que puedes visitar y ver todo eso. Es necesario comprar un billete separado. Un billete separado. En el mismo edificio. Entonces, si vienen aquí, no olviden, de todos modos a buscar algunas imágenes o algún video en internet que pueda ilustrar mejor lo que acabamos de decirles, y esperamos regresar pronto y verlo por nuestros propios ojos. Queremos también decir qué significa Hermitage, porque estuvimos ayer en un museo que se llama Hermitage y ahora es pabellón también, se llama Hermitage. ¿Significa en francés? Viene de Hermitage, que en español se puede traducir como ermita, pero que también se utilizaba para definir un sitio que era como de espacio personal, de aislamiento, un lugar que está despoblado. Entonces era como un recinto privado donde venían los zares a pasar tiempo, alejados inclusive de la demás nobleza, que era solamente para ellos y para su círculo
cercano de familia quizás. Y es por eso que este pabellón también recibe el nombre de Pabellón Hermitage, porque está aislado de la propia ermita, más aislado aún. Estamos en un restaurante que me gusta mucho. Es nuevo para nosotros. ¿Cómo se llama? Bourgeois Bohemia. Ok. Tiene muy interesante cocina porque hay algunos platillos con deer, ¿cómo se llama en español? Con venado. ¿Cómo? Con venado. Con venado, calops tenemos. Para comenzar pedimos un carpaccio de callos con col fermentada y salsa de hongos. Y también un betabel horneado con caviar rojo, queso ricota y salsa ahumada. Y ahora vamos con los platos fuertes. Pedimos estos filetes de carne marmoleada con puré de coliflor, cantarelas y avellanas. Y también este filete de ciervo con puré de chiribia, ahumado y cerezas. Ready. Más que listo. Y ahora vamos a probar desertos que uno... Sí, puedes leer. Me gustó mucho, tiene unas perlas de manzana, pistache y helado de cardamomo con piña. Ah, cardamomo. Es muy bueno. Está muy rico. Muy fresca. Sí. ¿Sí? Ok, otro. Espera con caramelo trufa, macadamia y nieve de chocolate caramelizado. Vamos a probar. Llegó el momento de despedirnos de San Petersburgo. Esperamos regresar pronto.